a los señores de Libertad y Desarrollo y a mis amigos de la Fundación Libertad la posibilidad que me dan de hablar de mi país. Quiero decirles que cada vez que tengo que hablar de mi país es como si las palabras callaran, ¿no? Porque debo encontrar las expresiones precisas para referirme al sufrimiento de todo un pueblo y a la agonía de toda una nación. Y especialmente hoy me siento demasiado emocionada por tener al lado no solamente al premio Nobel que siempre he admirado, sino al hombre que siempre ha luchado por mi patria, lo que le agradezco muchísimo al señor Vargas Llosa. Yo solamente quiero traer un mensaje porque no quiero ocuparles el tiempo con mis palabras esperándolo para hablar a él. Me resulta muy difícil hablar de Cuba, porque en este preciso momento en que este foro importante se está desarrollando, mi patria escindida está agonizando. Mientras más de 3 millones de exiliados y desterrados lloramos lejos de las tierras en que nos vio nacer cada día las infinitas nostalgias de nuestra incomparable isla, más de 11 millones malviven al interior de Cuba, un calvario capaz de estremecer hasta la última fibra del más insensible de los seres pensantes. Yo quise llevar un grito de alerta en el libro que escribí durante muchos años en Cuba. Lo comencé a escribir, o lo concebí, escribir el 14 de mayo de 1994, cuando ya había decidido renunciar definitivamente y frente al régimen, a todos los lazos que me unían a él, pero no con mi hijo en Cuba. O sea, ese día yo despido a mi hijo, le adelanto un entrenamiento que tiene en Japón como médico y neurocirujano. Y ya cuando después me alejo de él sin saber si lo volvería a ver, y voy camino de mi casa llorando. Aunque yo no soy escritora, pensé que sería importante escribir un libro, porque sé que se ha escrito mucho en el mundo sobre los horrores que sufren las personas que se enfrentan a las dictaduras comunistas, pero se ha escrito muy poco sobre los horrores que sufrimos los que con la mayor honestidad y el mayor sacrificio entregamos nuestras vidas a un sistema como ese. Y yo precisamente había entregado 35 años de mi vida a ese sistema. Cuando ustedes lean el libro de 16 capítulos van a ver, o sea, pueden allí constatar todas las situaciones surrealistas que vivimos los cubanos, y pueden además, porque yo a medida que voy contando mi historia desesperada, ¿no?, de sacrificio, las que concluí a los 50 años con las manos vacías y el corazón destrozado, voy recorriendo también los más de 50 años de historia del régimen de Fidel Castro. A mí me llamaba muchísimo la atención las palabras del señor Alfonso, cuando se refería a lo sola que está Venezuela en sus luchas. Y efectivamente yo comprendo la tristeza y las quejas de él, porque sola ha estado la nación mía, oprimida por esa dictadura totalitaria de estirpe stalinista. Mi patria es una isla cárcel desde el año 1959, donde no se respeta ninguna libertad, se violan todos los derechos y se reprime despiadadamente cualquier manifestación discrepante. Cuba es, utilizando las palabras de un valiente sacerdote, una fábrica de presos que funciona con el dinero sucio que recibe la dictadura por vías inimaginables, y gracias a la labor nefasta del Partido Comunista, de los órganos de inteligencia y contrainteligencia. Cuba es un país en bancarrota. Los cubanos somos cada día menos libres y más pobres. Y si todos no vivimos en condiciones de total indigencia, es sencillamente porque contamos con amigos y familiares en el exterior que nos ayudan caritativamente. Pero más importante que el desastre económico, mi patria sufre una debacle de dimensiones inconmensurables en lo que se refiere a la devastación personal, familiar y social. Los cubanos hemos sido sometidos a 50 años de un mórbido proceso en el cual nos han manipulado espiritualmente, destruido nuestra autoestima, extorsionado psicológicamente para convertirnos en entes despersonalizados, sumidos en un universo impreciso llamado masa. Y ese mórbido experimento que recibe el nombre, o que un querido disidente lo ha nombrado, daño antropológico, es sencillamente un quebranto de la esencia de la persona humana, el cual a su vez se refleja en provocar un daño social también de dimensiones inconmensurables. Pero lo más preocupante para ustedes, que son de diferentes países, no es solamente la situación de mi país, sino que no les quepa duda, y se lo digo porque vengo exactamente del centro de Cuba,
que Cuba no ha dejado de ser el Estado Mayor de la subversión latinoamericana. No es Hugo Chávez el creador de la situación que está viviendo América Latina hoy, es sencilla y llanamente Fidel Castro. Ese Fidel Castro que, bueno, ya está anciano y enfermo, pero sigue siendo el mismo émulo de Alejandro Magno, que sembró el mundo de guerras y de violencia para difundir sus ideas y su influencia por todos los confines del orbe, que ha tenido la suerte en este momento de rodearse de una serie de discípulos crepusculares, tan crepusculares como él, y que están aquejados del mismo delirio mesiánico y del mismo adicción al poder. Y Fidel Castro, así anciano y enfermo, no va a descansar. Nosotros los cubanos, al igual que se expresó el señor Alfonso, nos hemos sentido muy solos. Es muy difícil la lucha de una disidencia empobrecida, excluida, calumniada, gobernada por una dictadura que constantemente recibe espaldarazos y el respaldo de la comunidad internacional, no solamente de la opinión pública internacional, sino de los gobiernos democráticamente elegidos y de las organizaciones mundiales y nacionales que reconocen como el único interlocutor válido dentro de Cuba a la dictadura cubana, al tiempo que desconocen y desprecian a los disidentes. Yo creo que la responsabilidad de resolver la situación de Cuba es de los cubanos, pero también creo que si no existiera esa complicidad, consciente o inconsciente, de la comunidad internacional, tal vez nosotros hubiéramos podido avanzar mucho. Yo quiero terminar diciendo que el libro que humildemente escribí, donde se refleja, o sea, ya decía que mi drama personal, porque el hecho de haber renunciado frente a la dictadura sin escaparme a todos los cargos que tenía, incluido la condición de diputada del Parlamento, me costó que Fidel Castro personalmente me implantara la peor de las condenas que podía implantarme, porque él sabía que mi hijo era la razón de mi vida, separarme de mi único hijo y no permitirme ver nacer a mis nietos, a los que conocí con 14 y 9 años. Pero bueno, lo importante que yo quiero, el mensaje que yo quiero que ustedes se lleven cuando lean el libro, es, fíjense cuando vayan recorriendo ese libro, que lo que sucede en Venezuela no es original de Venezuela, es original de Cuba. Y Fidel Castro va a seguir, y hay un reacomodo de las estrategias de la dictadura cubana con el propósito de perpetuarse en el poder con sus descendientes o con sus elegidos. No han abandonado la opción de implantar en Cuba algo semejante a lo de China, pero como son previsores y cuidan mucho sus intereses, ya cuentan con una importante fortuna, de manera que si les fallara algún plan y perdieran el control o el poder político, ya tendrían el poder económico. Sucedería entonces en mi país una réplica de lo que está sucediendo hoy en Rusia, que los otrora represores comisarios políticos hoy son dirigentes de las mafias poderosas que están destruyendo el país y el mundo. Léanse por favor mi libro, ahí está el dolor que llevo en el alma convertido en un grito de alerta, porque no quiero que lo que nosotros vivimos se vuelva a vivir. Y le pido por favor a los políticos y a todas las personas que pudieran escuchar este mensaje, que ayuden a que no haya tanta complicidad con esa dictadura cubana y con sus satélites, entre otros con su principal satélite y el alumno pupilo favorito de Fidel Castro, que es Hugo Chávez. Lo único que yo deseo con este mensaje es que no se difunda el infernal sistema que ha destrozado a mi patria, para que nadie tenga que vivir los horrores que yo viví y para que nadie tenga que vivir los horrores que actualmente está viviendo el maravilloso pueblo cubano. Muchísimas gracias.